toda la lectura bíblica de hoy es en Mateos capítulo 9, versículo 38 hasta 35 hasta 38. Vamos a buscar todo junto. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Lo leemos todos juntos en voz alta. Empezamos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Con esta palabra vamos a escuchar hoy, y antes de eso vamos a confesar nuestra confesión de fe de Mateos 16:16, ¿sí? Vamos a confesar todo junto. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Hoy el pastor también habló. Es muy importante esta confesión. En verdad, en nuestra vida, esta confesión que acabamos de hacer, esto es toda la Biblia resumido. Así que espero que ustedes siempre acuérdense esta confesión en los momentos difíciles y en los momentos de oraciones. Quiero que ustedes siempre den esta confesión. Amén. Amén. Vamos a saludar en este momento con los hermanos y hermanas o familiares que están entregando este culto en vivo juntos. Diga conmigo, digan juntos: ustedes son discípulos de Jesucristo. Amén. Ustedes son los discípulos de Jesucristo. Amén. Ustedes son discípulos de Jesucristo. Amén. Realmente tiene que ser así como su confesión. Con esta palabra voy a dar con el título de la visión discipulado de Jesús. Leímos acá, vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 35-38. En una iglesia había una presidenta del grupo de evangelización de las mujeres. Y ella, su oficio su trabajo era hacía inversiones inmobiliarias fuertemente. Por eso, esta anciana un día tuvo un culto devocional del grupo del evangelismo de las mujeres y tenía que dirigir el culto adelante, hacer la guía. Y empezó con la oración de apertura y después cantaron el himno, y el tiempo de leer la lectura bíblica tuvo un problema. ¿Qué problema tuvo? Tenía que buscar Salmos capítulo 119, versículo 105, pero esta mujer que estaba tan concentrada en su trabajo inmobiliaria, dijo: vamos a buscar Salmos, edificio 119, puerta 105. Así que ustedes, no es muy gracioso, o no sé si entendieron, pero ¿qué quiere decir? A esta anciana le salió subconsciencia que estaba grabado dentro de ella todo el tiempo. O sea, es muy importante en nuestra vida qué pensamiento tenemos y qué interés estamos teniendo en nuestra vida de fe. Por eso, depende de qué pensamiento tengamos nosotros, nuestra palabra y nuestra actitud, nuestras actuaciones son totalmente diferentes. Por eso, depende de nosotros qué pensemos, es muy importante. Amén. Amén. Acuérdense. Entonces ustedes, en este momento, ¿qué interés están teniendo en este momento o en esta vida? Ustedes ahora, ¿qué están pensando?
están sentados aquí adelante del culto en sus casas, pero muchas personas pensarán otras cosas o otra persona está interesado en otras cosas. Pero es muy importante, por lo menos, ni vayamos a hablar en nuestra vida, sino es muy importante en este momento, en este culto, que estemos concentrados en la palabra. Amén. Amén. Entonces ustedes me dirán, pero asistente pastor, ¿qué está hablando? Si en Corona 1.9, nosotros, ¿cómo podemos tener interés de evangelizar a otras personas si no podemos cara a cara, no podemos estar enfrentando cara a cara? Y también no tenemos tiempo porque la verdad, estoy sufriendo mucho, estoy perdiendo mucho dinero por este Corona 1.9. No tengo tiempo hasta pensar en mi casa, mi trabajo, el tema del Evangelio. Todas las personas que están pensando, ustedes tienen que superarlo, porque un creyente, un discípulo, los creyentes de la iglesia Yehuan del culto español, no tienen que vivir una vida como los no creyentes. Eso es vivir una vida de introducción. Ustedes, siendo un creyente, siendo un hijo de Dios, tienen que salir del problemas de una vida de introducción. Amén. Amén. Por eso, si vemos en el capítulo de hoy, podemos ver que Jesús, en su vida de ministerio, está mostrando claramente qué interés tenía Jesús. Jesús, ¿por qué vino a esta tierra? Los 3 años que hizo su ministerio, ¿qué interés tuvo y estuvo haciendo el ministerio? Como ven, ustedes acabaron de leer, pueden ver que el interés de Jesús estaba en el discípulos. No estaba en otra cosa, sino el interés de Jesús. El único interés era tener discípulos. ¿Por qué? Como el título de hoy, Jesús tenía visión de tener discípulos en esta tierra. Y entonces, este libro, ustedes como ya saben, escribió Mateo y está abreviando el ministerio de la vida de Jesús en 3 partes. Primer ministerio que hizo Jesús es ministerio de la enseñanza. Y el segundo ministerio que hizo Jesús es predicación del evangelio. Y el tercer ministerio que hizo Jesús es el ministerio de la sanidad. Pero lo importante de este ministerio es que Jesús no lo hizo toda su vida, estos 3 ministerios, sino solamente en 3 años hizo todo este ministerio. Por eso, mirando esto, nos está dando un mensaje espiritual en que mostró Jesús que en su vida, en esta tierra, dio como ejemplo de salvar la vida y terminó su trabajo y ascendió al cielo. Murió en la cruz y ascendió al cielo. Y entonces, Jesús lo que está hablando en este momento es: necesitamos discípulos, verdaderos obreros para continuar este ministerio. Por eso, hoy en el capítulo, lo importante, el núcleo es, Jesús hizo todo ese ministerio, pero lo importante es que Jesús está reclamando, Jesús está solicitando un buen obrero, un discípulo, para tener la continuación de este ministerio. Por eso, a través del capítulo de hoy, como dije, está solicitando los obreros. Por eso, si vemos en versículo 37, dice: las mías es mucha, más obreros pocos. ¿Qué quiere decir? Hay muchos trabajos para cosechar, pero no hay obreros que necesita para la cosecha. Jesús, lo que quiere de nosotros a través de la palabra de hoy, no es ser un creyente de la iglesia, no es ser una multitud de la iglesia, sino Jesús lo que quiere en nosotros es que seamos discípulos de esta iglesia, discípulos de Jesucristo. Amén. Amén. Quiere que seamos un verdadero evangelista de Cristo. Amén. Así que ustedes, si alguna persona estuvieron viviendo como un creyente, como un religioso, quiero que a través de este momento tengan la oportunidad
de cambiarse como discípulo. Amén. Amén. Por eso, oro para todos los creyentes del culto español. Quiero que tengan en sus corazones del corazón de Cristo, que establezcan firmemente como absolutos discípulos de dejar evidencia y el Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Como punto 1 es ojos que ven en lugar vacíos. Ojos que ven en lugar vacío. Vamos a leer juntos capítulo Mateos 9, versículo 36. Leemos juntos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este es el versículo que podemos ver que en el trasfondo del ministerio de Jesús podemos ver la pasión y el corazón hacia las personas, hacia las almas. En versículo 36, y al ver que dice, multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión. Al ver a la gente, al ver esas almas, tuvo una compasión grande. Ustedes, como ya saben, la palabra compasión no es simplemente sentir pena, lástima por ellos, sino tiene un concepto mucho más fuerte que, ¿qué quiere decir? Al ver a esa multitud, al ver esos almas, tenía un alma que como se derretiera su corazón. Más ahí, yéndose más adelante, este derretimiento de su corazón es como sufría, como si fuera que sus intestinos estarían cortándose. O sea, Jesús, viendo a la multitud, a esas almas, tenía una pena, una compasión grande, que tenía el sufrimiento como si le cortaría sus intestinos. ¿Ustedes alguna vez sintieron, mirando a los no creyentes, esta compasión que tuvo Jesucristo? Ustedes tienen que pensarlo. Si son hijos de Dios, si somos hijos de Dios, tenemos que sentir esa pena grande por los no creyentes. Volviendo al tema, y entonces, ¿cuál era el estado de ellos que Jesús habló así tan fuerte por ellos? Sentían una compasión tan grande por ellos. Porque después, ustedes, como saben, después del caso de Génesis 3, todas las almas que están en el campo, o sea, todas las almas que están alrededor de nuestra vida, en una palabra, está en un estado de oveja que están sufriendo sin tener su pastor. Como acá vamos a leer, todas las almas que vemos en las calles, todas las personas no creyentes que viven en este mundo, parecen una vida de una oveja que no tiene su pastor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que están en un estado de morir porque no tienen la guía. Una oveja, hoy el pastor explicó, si estamos en Medio Oriente, podemos ver porque hay pastores, hay criaderos de ovejas, pero nosotros en Corea no podemos ver eso fácilmente y entonces por ahí no podemos llegar a entender correctamente, pero las ovejas, si no tienen pastor, alguien que le guíe, ellos siempre están en temor y siempre van a estar perdidos y cualquier momento se van a morir. Por eso dio como ejemplo, si nosotros no estamos con un pastor, si no estamos con Jesucristo, nosotros vamos a estar perdidos y al final vamos a morir en esta vida. Por eso, si nosotros descuidamos un poquito de estas ovejas, ellos van a morir. Obviamente las ovejas que no tienen pastor van a estar perdidos y en peligros y en temor porque no pueden cuidarse en sí mismos. Los hombres también. Nosotros somos un ser criatura, somos hijos de Dios. Nosotros solo no podemos cuidarnos. Siempre necesitamos ayuda de nuestro Señor Jesús. Como esto, el hombre que se alejó de Dios,
podemos ver que esto es la imagen de la oveja perdido sin pastor. Amén. Amén. O sea, si no estamos con nuestro Dios, todas las personas que no creen en Dios, podemos decir que están en este estado. Por eso, por afuera ustedes ven, ese no creyente está triunfando. Por afuera parece que no tiene ningún problema, pero ustedes tienen que ver el interior de ese no creyente. Por afuera tiene el éxito, tiene materiales, tiene economía, pero por dentro de esa alma está pudriéndose totalmente. Amén. Ustedes tienen que ver eso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Al tener mucho dinero estamos felices? Bueno, muchas personas piensan que al tener mucho dinero va a estar feliz, o algunas personas dicen, al estudiar mucho van a estar felices. O algunas personas dicen, los políticos, tener la autoridad de este país y el poder y el honor, piensan que ustedes van a estar felices. No tiene que pensarlo así, porque no lo es así. Aunque nosotros tengamos todo, nosotros si estamos alejados de Dios, no estamos felices. Hoy el pastor también dio un ejemplo. Hay un refrán, digamos, hay una historia en Corea. La gente que tiene 1000 preocupaciones, 1000 problemas, y ellos están pensando 10.000 problemas. O sea, ¿qué quiere decir? La gente no se conforma. Cuando tiene 1000 cosas, tiene 10.000 problemas. Alguna gente tiene 10.000 cosas, pero tiene 1.000.000 de problemas. Siempre la gente nunca puede conformarse. Solamente estando dentro de nuestro Dios, estando junto con Dios, somos felices. Amén. Amén. Por eso ustedes, el dinero no es todo, ¿sí? La fama, el éxito no es todo. Lo único, el más importante en nuestra vida de fe es estar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tiene que tener eso en nuestro corazón. Amén. Por eso, ustedes tienen que salvar a esos almas que están descuidados en nuestros alrededores, nuestros vecinos, nuestros amigos o nuestros familiares. Ustedes tienen que sentir una compasión como Jesús mirando a esos no creyentes. Por eso el hombre, ustedes tienen que hacerlo encontrar un verdadero pastor, quien es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ellos van a tener verdadera felicidad y verdadera paz y verdadera descanso. Amén. Amén. Leemos capítulo 9, versículo 37 al 38, todos juntos. Capítulo 37, 38. Leemos juntos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad las mies es muchas, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este versículo sale otra pena, otra compasión de Jesús. ¿Cuál es? Que no había obreros para dar una cuerda de la vida para salvar. O sea, no había obreros para salvar a esas almas perdidos. En el campo hay muchos lugares vacíos. Ustedes por ahí no se dan cuenta, pero si lo ven bien, hay lugares vacíos que están muchas almas perdidos y viven en maldición, en fracaso. Pero está hablando que no hay obreros para ir a esos lugares vacíos. Hay muchos lugares para salvar la vida, pero no hay obreros para ir a salvar a ellos. Pero el obrero que está hablando aquí no es un obrero simple, no es un trabajador común, sino está hablando un obrero para las mies, o sea, un obrero para salvar las almas. En este momento de la época,
Jesús existían sacerdote mayor, pero al estar bajo de la colonia romana, ellos estaban ocupados para buscar sus bienes. O sea, ¿qué quiere decir? Todos los líderes judíos, quien nombraban como pastores del pueblo de Israel, ellos siempre, en vez de cuidar a sus ovejas, ellos estaban siempre buscando sus bienes, su ganancia. Y también está hablando que habían, en esa época de Jesús, había 6,000 fariseos. Ustedes sabrán, el nombre de fariseo quiere decir que son distinguidos de Dios. O sea, ellos son líderes que lo distinguió Dios. Pero estando los 6,000 fariseos y estando los sacerdotes, ellos siempre vivían en sus bienes y estaban metidos totalmente en legalismo, en la ley. Ellos estaban orgullosos de incomparable en la ley y la piedad. Y en los ojos del pueblo de Israel parecían pastores, pero en la vista de Jesús, ellos no eran verdaderos pastores. Ellos eran todos los pastores falsos. ¿Sí? Hoy en día, por eso es muy importante ustedes también distinguir espiritualmente quién es el verdadero pastor o quiénes son los falsos pastores. Amén. Amén. Por eso Jesús estaba en un estado de suspiro grande y de una pena grande mirando ellos. Habían pastores, muchísimos pastores, pero eran todos falsos. Imagínense ustedes estando en esa época. Todas las almas estaban siendo mal guiadas. Y vino Jesús, miró ese campo. Y entonces vean el suspiro y la gran pena que tenían por el pueblo de Israel. Por eso nosotros también tenemos que abrir nuestros ojos claramente y tenemos que ver todas las cosas con los ojos espirituales. Amén. Amén. Si realmente entendemos este evangelio, no solo la palabra, si nosotros entendemos realmente este evangelio verdadero, tenemos que saber cuál es el problema de esta tierra, cuál es el problema de esta tierra. Y tenemos que saber cuál es la misión nuestra. Amén. Amén. ¿Cuál es el problema? El problema es que toda la gente está muriéndose sin conocer a Dios, en maldición, en la muerte. ¿Y cuál es nuestra misión? Ir a salvar a esos no creyentes que están muriéndose debajo del poder de Satanás. Amén. Amén. Esa es nuestra misión. Esa es la existencia única que Dios nos creó y nos hace vivir hasta este momento. No es por mi buena obra, ¿sí? Sino la única razón no es para ganarme mucho dinero, no es para tener éxito, sino la única razón que estamos entregando este culto es por la evangelización de 237 naciones. Amén. Amén. O sea, si nosotros realmente tenemos la respuesta a través del evangelio, nosotros tenemos que entrar en nuestros corazones, se tiene que levantar una santa furia en nuestros campos. ¿Qué quiere decir? Si vamos a una zona ciega, si vamos a una zona del desastre, si vemos a los no creyentes, tenemos que enojarnos, tenemos que tener una furia mirando ese dominio debajo de Satanás. Tenemos que tener esa furia, ese enojo para salvar a ellos, a esos almas que están perdidos debajo de Satanás. Amén. Amén. No es, bueno, yo ya estoy salvo, ¿qué me importa? Ellos que se mueran. No vivan así. Ustedes tienen que enojarse al ver no creyentes. Tienen que tener esa gana, esa pasión de transmitir esa palabra a los incrédulos, a los no creyentes. Amén. Amén. Tienen que levantar la pasión de salvar mirando a esas personas. Quiero que tomen este deseo del pacto de nuestro Dios. Amén. Amén. Esto es el único deseo que Dios nos quiere que hagamos. Quiere que vayamos a salvar con la autoridad que Dios nos da todos los días. A través del capítulo de hoy, Jesús está hablando que con la perspectiva judía y con la ley no podemos salvar la persona.
Por eso necesitamos obreros que tengan una vista alternativa de verdadero evangelio. Amén. Amén. Por eso, estas personas que ya estaban en la ley y que tenía en la ley no pueden cambiarse. Por eso necesitamos una alternativa. Amén. Amén. Por eso estaba buscando un obreros alternativa. En versículo 38 donde dice, rogad pues el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta palabra es la profecía de la Mesías del Antiguo Testamento. Al llegar Jesús ya se hizo la época de Mesías. Por eso está solicitando la necesidad de discípulos. Amén. Amén. Ya llegó Jesucristo y ya llegó la Mesías, nuestro Salvador. Y entonces necesitamos discípulos que dejen evidencia que la Mesías llegó y llegó nuestro Salvador. Necesitamos discípulos obreros para transmitir este evangelio. Amén. 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 Yo estoy seguro que estos obreros alternativos, estos discípulos alternativos, son los creyentes del culto español que están escuchando este mensaje en este momento. Amén. Amén. Nos llamó Jesús, nos llamó nuestro Dios como una minoría espiritual creativa. Amén. Amén. Como le digo siempre, no hay creyentes como ustedes que escuchan este verdadero evangelio en esta iglesia de Yewon. Por eso ustedes tienen que saber esto, que están en una iglesia tan valioso que está predicando solamente el evangelio verdadero. Amén. Amén. Entonces ustedes tienen que cambiar, si saben eso, tienen que cambiar la conciencia espiritual correctamente. Amén. Amén. Jesús quiere salvar a los lugares vacíos. Quiere que Jesús vayamos a esos lugares para salvar a esas almas. ¿Quién quiere usar? A nosotros. Amén. Amén. A nosotros, por eso estamos haciendo entrenamientos, nos da ejercicios, nos hace tener a veces problemas para nosotros que despertemos nuevamente tomando la palabra. Amén. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español que cuando Dios nos llame como obreros, quiero que ustedes sean y que puedan responder, sí, Señor, yo estoy aquí esperando, Señor, envíame a mí. Amén. Amén. Quiero que todos los cultos, los creyentes del culto español tengan esa respuesta y puedan decir esa respuesta en el acto, en instante. Amén. Amén. Punto 2 es desafío de llenar el lugar vacío. Desafío de llenar el lugar vacío. Amén. Amén. Vamos a leer, lo leo yo, Mateo capítulo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los échense fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí está hablando que Jesús llamó a sus 12 discípulos, pero lo especial es que no vinieron los discípulos a pedir a Jesús que ellos sean discípulos de Jesús, sino lo importante es que Jesús los llamó a esos 12 discípulos para que sean mis discípulos. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como esto, ustedes, los que están escuchando el mensaje, todos los creyentes, todos los evangelistas del culto en español, todos los que están en otros países exteriores, que están escuchando este mensaje, Dios nos llamó a nosotros para que nosotros seamos discípulos. Amén. Amén. No quiere que seamos multitud, quiere que seamos discípulos. Por eso no es que nosotros vinimos a Jesús, sino Jesús nos llamó como su discípulo. Amén. Amén. Esto, como esto ustedes también fue llamado por la gente, por Dios, y está en este lugar, en el culto español. Amén. En Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, y también en Jeremías 1:5 dice:
antes que se formase en vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Amén. Amén. O sea, antes de esta fundación, antes de esta creación de este mundo, Dios ya nos escogió. Ya estamos elegidos antes de la fundación. Y también antes de que naciéramos, Dios ya nos conoció. Ustedes vean, esta palabra es muy importante. Dios, ¿qué quiere decir? A cada uno de nosotros nos conoce específicamente desde antes de la fundación. ¿Qué quiere decir? Dios sabe todo nuestras debilidades, todo nuestro carácter, nuestros problemas. Amén. Amén. O sea, por eso la gente que conocen, que entiende realmente esta palabra, no hay nada tener preocupaciones y tener hacer una vida de fe desconforme. Amén. Amén. Siempre, solamente si sabemos esta verdad, tenemos que estar agradecidos solamente. Amén. Amén. Por eso, no hay ninguna otra razón, si conocemos esta palabra, de que nos conmueva por ninguna otra cosa. Amén. Amén. Y al obtener, ya ustedes vean, nosotros aunque muramos en este momento, vamos al cielo. Ya eso es de estar dando agradecimiento toda nuestra vida. O sea, espero que ustedes no estén atrapados del engaño de Satanás, sino quiero que disfrute este verdadero evangelio que Dios nos está dando todos los días. Amén. Amén. Esto no a cualquier persona. Ustedes vean, no cualquier persona acepta a Jesucristo. Amén. Amén. Solamente las personas que tienen la gracia del Señor, la gracia hacia Dios, recibe esta gracia especial de Dios. Amén. Amén. Tenemos que estar agradecidos de esta bendición, de conocer este evangelio tan valioso y de escuchar esta predicación tan valiosa de Dios. Pero no termina ahí, sino que además nos dio la bendición de ir a predicar a las personas incrédulos. Amén. Amén. Estamos en esta época, pero nosotros no nos tenemos que estar poniendo excusa. Asistente pastor, ¿a dónde voy a salir a predicar si no podemos por este Corona 19? Hoy el pastor dijo, no metan más excusas, sino hay muchas formas, medio de aplicaciones por internet, podemos nosotros transmitir este evangelio. Amén. Amén. Es cuestión de nuestras ganas, es cuestión de nuestra oración, nuestro pensamiento, como dijimos hoy. Si nosotros queremos ser un discípulo de Dios, no importa cualquier enfermedad, cualquier bacteria, virus que venga, nosotros no es ningún problema. Amén. Amén. Por eso yo también, ustedes ya saben, estuve viviendo en Argentina como más de 30 años y Dios me llamó hasta este lugar y me hizo entrar al seminario teológico y me hizo salvar, me mandó como un obrero para que salve a Latinoamérica. Tengo un día, si hay oportunidad, quiero contar mi evidencia y mis testimonios que Dios me dio hasta este momento, pero como yo le digo siempre, este es el momento más feliz en mi vida de haber conocido este verdadero evangelio y que yo pueda salir a predicar, a salvar a las almas que están perdidos debajo del dominio de Satanás. Eso es una gran bendición. Por eso yo todos los días vivo lleno del agradecimiento por nuestro Señor. Amén. Amén. Hay muchas veces que yo también, a través del engaño, caigo de la trampa, ataduras de estos Satanás. Pero siempre a través de la oración obtengo nueva fuerza y empiezo como un día nuevo. Amén. Amén. Por eso este encuentro que nos hizo tener Dios en este momento con ustedes y yo no es casualidad, sino Dios nos hizo tener este encuentro para que vayamos a salvar juntos a los 237 naciones. Amén. Amén. Ya esto, solamente esto, es una gracia especial hacia ustedes y a mí. Amén. Amén. Ustedes tienen que sentir el gran proyecto de Dios hacia nosotros. Amén. Amén.
Ya con esto obtenemos una existencia espiritual, obtenemos fuerza. Ustedes piensen, Dios me conoce específicamente todos mis problemas y además me dio la salvación y además me dio la autoridad para que vaya a echar al demonio y me dio esa fuerza para poder transmitir este verdadero evangelio. Ustedes pensando eso, ya no obtendrían nueva fuerza. Si Dios Todopoderoso es mi Padre, ¿cuál es el problema? Amén. Amén. Por eso estamos en este campo de Génesis 3. Es el mismo campo del capítulo que está hablando. Este mundo no estamos hablando en la época de esa época que hablamos, que sale en el capítulo, sino esta época también está sucediendo muchas cosas. Hay muchos pastores falsos, hay muchos falsos guías. Ustedes por eso tienen que saber distinguir y tienen que saber diferenciar. Amén. Amén. Hay mucha gente que están atrapados por demonio, por Satanás, y están teniendo problemas espirituales, problemas mentales, problemas físicos, y no se termina ahí. Sufren de esos problemas y al final van a caerse al infierno. Y no termina ahí, sino esa herencia, nuestras siguientes generaciones, esa herencia sigue continuando. Ustedes, si terminaría su problema en sus manos, bueno, se terminaría, pero siguientes generaciones, todas las generaciones va a estar sufriendo igual que como los no creyentes. Pero si ustedes no quieren que siga esas maldiciones, ustedes tienen que frenar a través de la palabra. Amén. Amén. Dios quiere que utilicemos esta autoridad que obtuvimos a través de nuestro Señor. Amén. Amén. Tenemos que usar para salvar las almas con el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos que quebrantar la fuerza de oscuridad y tenemos que salvar a las almas que están metidos en 12 problemas espirituales. Amén. Amén. Esto yo hablo así, pero ustedes, imagínense, ¿alguna vez vieron gentes que están sufriendo de problemas mentales, psicológicamente, problemas espirituales? No, no hay solución. No es su vida. Ellos, no es su manejo, sino están controlados totalmente por Satanás. Si no quieren vivir así, por eso ustedes tienen que aceptar a Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros, pero lo importante es cómo podemos salvar. Aunque nosotros escuchemos muchas palabras, muchos mensajes, hagamos muchas oraciones, pero si nosotros no compartimos esta palabra, no podemos cambiar. No puedo cambiar yo primero y no podemos cambiar a la gente. Si al escuchar yo solo y terminar ahí, no va a haber crecimiento. Tenemos que compartir este amor que escuchamos. Tenemos que compartir esta palabra que escuchamos. Tenemos que compartir el tema de oración para que oremos juntos. Eso es una comunidad y así nosotros vivimos y van a vivir los no creyentes. Amén. Amén. Espero que ustedes tengan el agradecimiento de predicar el evangelio a los que están atrapados y sufriendo, atados en ataduras del poder de Satanás. Tiene que salvar ustedes. Amén. Amén. Quiero que ustedes sean un evangelista que transmite este mensaje y espero que ustedes puedan establecer como un absoluto discípulo de Jesucristo, de alumbrar la identidad espiritual de ser hijo de Dios. Amén. Amén. No lo escuchen solamente, sino quiero que ustedes, las cosas que recibieron la gracia, quiero que salgan en la calle, a los lugares vacíos, a transmitir este verdadero evangelio. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por haber escuchado su palabra. Señor, háganos escuchar la palabra todos los días como una palabra nueva. Y quiero que nosotros que tengamos una compasión mirando a los incrédulos. Sentir un enojo, una furia que están en bajo del demonio. Y que nosotros podamos ir a quebrantar a estos Satanás con la autoridad de Dios y transmitir el evangelio. Señor, háganos ser un discípulo de Jesucristo, de salvar a los lugares vacíos
a través de nosotros. Y, Señor, háganos escuchar la voz de Dios y responder, Señor, aquí estoy, envíame a mí, que puedan dar esta confesión y esta respuesta del Señor. Señor, también háganos entender verdadero evangelio y dar agradecimiento especial de estas gracias y de esta autoridad que nos está dando, Señor. Y que podamos ser protagonistas de salvar las almas y de dejar evidencia como discípulos de Cristo Jesús. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.